Buenas tardes, mi nombre es Blanca Mendoza, estudiante de la Universidad Fermi Toro de la carrera Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, asignación Industrial 2 con el profesor Edín Gotera. A continuación les voy a hablar sobre ingeniería y gestión del mantenimiento en el sector ferroviario del autor José Luis Árquez Patón, ingeniero industrial. En este libro expone de forma ordenada los apuntes que durante los últimos años preparó para sus clases en el curso de posgrado de mantenimiento de equipos e instalaciones, que con carácter anual impartía en la Universidad Politécnica de Barcelona y Madrid, los cuales recogen sus experiencias en el ámbito del mantenimiento industrial y más específicamente en el sector ferroviario, en el que llevó trabajando más de 25 años. La definición de fiabilidad se define como fiabilidad de un equipo la probabilidad de que dicho equipo se mantenga en funcionamiento correcto durante un tiempo determinado y bajo unas condiciones determinadas de marcha o actuación. En consecuencia, si estas condiciones cambian, la fiabilidad cambiará también, por lo que debería extremarse la prudencia a la hora de comparar valores de fiabilidad de equipos idénticos que funcionen bajo condiciones distintas. La fiabilidad que se representa por R, tiempo, es igual a 1. Varía con el tiempo de funcionamiento del equipo, adoptando su valor máximo de 0, igual a 1. En el instante inicial, tiempo es igual a 0 para disminuir posteriormente a medida de que el tiempo aumenta, de manera que cuando este es suficientemente grande, el tiempo es igual a 0. La fiabilidad alcanza su valor mínimo de 0. El valor complementario de R se conoce como función acumulada de la probabilidad de fallo. Esta se representa con la letra P. Concepto físico de la fiabilidad. De forma general, podemos admitir que cualquier componente está definido por su resistencia R y suele soportar una carga C cuando está en funcionamiento. En la práctica, no obstante, los valores reales de R para un mismo tipo de componente suelen agruparse alrededor de un valor medio Rm. Asimismo, la carga aplicada tampoco suele ser constante en el tiempo, sino que varía alrededor de un valor medio Sm. La definición de fallo y tipos de fallo. Se define al cese de la capacidad de un elemento para realizar las funciones requeridas. Los fallos pueden clasificarse de acuerdo con su criticidad o con su naturaleza. El concepto de criticidad de un fallo está relacionado con la gravedad de las consecuencias que pueden provocar si únicamente atendemos al impacto en el servicio. Los fallos pueden clasificarse en significativos, importantes y menores. En el caso de servicios metropolitanos, se adopta, por ejemplo, que el periodo especificado es de 3 minutos. Un fallo significativo será aquel que impida el movimiento del tren o que su recuperación provoque un retraso en el servicio superior a los 3 minutos. El valor medio de estos fallos permitirá obtener la fiabilidad en servicio de los trenes. Un fallo importante será aquel que provoque un retraso inferior a los 3 minutos, aunque finalmente el tren deba ser retirado del servicio en el momento oportuno y sin mayores interferencias. Y el valor medio de estos fallos permiten conocer la fiabilidad del parque de trenes propiamente dicha. Finalmente, un fallo menor será cualquier otro fallo que no esté contemplado en los dos casos anteriores. En el caso de las instalaciones existentes en una estación, el periodo especificado puede ser mayor si existen soluciones alternativas, como sucede con las instalaciones de acceso, con las máquinas de venta de billetes o incluso con las escaleras mecánicas, para las que suele adoptarse el periodo de 24 horas. Si además de los daños en el propio equipo se tienen en cuenta los daños producidos en las personas y en el medio ambiente, los fallos pueden clasificarse en 4 niveles, siendo necesario establecer cuantitativamente que se
entienden por importante, apreciable y despreciable a fin de reducir al máximo la subjetividad a la hora de clasificar el fallo. Categoría de fallo: significativo, fallo que impide la presentación del servicio o que provoca un retraso en el servicio superior al periodo especificado. Importante, fallo que debe ser corregido para el equipo logre el rendimiento especificado pero que no provoca un retraso superior al especificado. Para el fallo significativo menor, fallo que no impide que el equipo logre el rendimiento especificado y que no cumple con los criterios para ser considerado fallo significativo o importante. Las normas de mantenibilidad. Propuesta para la evaluación de mantenibilidad en activos industriales. La mantenibilidad constituye la manera fundamental a la seguridad del funcionamiento del dispositivo industrial. El término seguridad de funcionamiento expresa un concepto general, sin cuantitativo, que engloba el conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad del dispositivo y los factores que la condicionan: fiabilidad, recuperabilidad, mantenibilidad y logística del mantenimiento. La mantenibilidad es, por lo tanto, una actitud de los dispositivos industriales para su mantenimiento, que se podrá evaluar para unas determinadas condiciones que utilizan unas condiciones de utilización de los mismos. Para completar el análisis que se propone aquí, será necesario además conocer al detalle las características constructivas del montaje e instalaciones del dispositivo y sus rutinas en mantenimiento. En ese aparato habrá que identificar claramente los distintos niveles de mantenimiento, las actuaciones previstas en cada uno de ellos, los procedimientos a seguir para llevar a cabo una de estas actuaciones, entre otras. Consecuencias de todo lo anterior y con el propósito de obtener medidas objetivas y contrastables de los indicadores de mantenibilidad. La formación del personal evaluador de los mismos será otro aspecto clave a considerar y constituirá un requisito indispensable para el éxito de su implementación. Se establecerá entonces como requisito a cumplir por los evaluadores de los indicadores de mantenibilidad la acreditación de determinados niveles de formación técnica en general y en formación en mantenimiento y mantenibilidad en particular. Para un mismo dispositivo, los indicadores de mantenibilidad que se proponen podrán evaluarse entonces en distintas condiciones de utilización del mismo, incluso en distintas fases de su ciclo de vida, siempre con distintos propósitos. De esta forma, durante la fase de preparación del dispositivo, las evaluaciones de los indicadores de mantenibilidad podrán ayudar a la mejora del diseño para facilitar su posterior servicio de garantía y mantenimiento, indispensablemente de las condiciones de contorno en las que el dispositivo opere finalmente con prosperidad, con posterioridad en su fase de operación y tanto en el periodo establecido de asistencia en garantía como posteriormente en caso de extensiones al contrato de servicio técnico. La evaluación de los indicadores de mantenibilidad podrá realizarse periódicamente a fin de medir la facilidad de su asistencia técnica en unas determinadas condiciones de operación y de entorno que podrá en muchos casos ser cambiantes con el paso del tiempo, cuando la evaluación de los indicadores de mantenibilidad se realice en la fase de operación del dispositivo. Es importante, muy importante, tener en cuenta que lo que se evalúan son actitudes del dispositivo y no de la organización encargada de su asistencia técnica. Por ejemplo, cuando se menciona como atributo de mantenibilidad del dispositivo la formación requerida en el personal de asistencia, se hace referencia a la cualificación con la que se debe contar en el personal.
que se encarga de realizar las acciones correspondientes a un determinado nivel técnico en el dispositivo. En ningún caso, entonces, este atributo en un momento de la fase de operación del activo industrial se evaluará el nivel de formación existente en el personal que en ese momento se encargue de asistir al dispositivo. Este matiz es fundamental para la correcta interpretación y utilización de la metodología. Por ejemplo, cuando se menciona como atributo de mantenibilidad del dispositivo la formación requerida en el personal de asistencia, se hace referencia a la cualificación con la que se debe contar el personal que se encarga de realizar las acciones correspondientes a un determinado nivel técnico del dispositivo. En ningún caso, entonces, cuando se evalúe este atributo en un momento de la fase de operación del activo industrial, se evaluará el nivel de formación existente en el personal que en ese momento se encargue de asistir al dispositivo. Este matiz es fundamental para la correcta interpretación, utilización de esta metodología. La evaluación de los atributos específicos de la mantenibilidad de un activo requiere, por lo tanto, la calificación de sus acciones de servicio técnico en una serie de niveles de mantenimiento. En este artículo se proponen 5 niveles de mantenimiento. Para cada uno de estos niveles se evaluará la mantenibilidad del dispositivo, comprobándose en qué medida se ha tenido en cuenta los atributos específicos de la mantenibilidad para el desarrollo de las asistencias técnicas de ese nivel. La graduación de los atributos se hace con la escala de valores de 0 al 4. Punto. Para intentar reducir la subjetividad y obtener valores razonables y fáciles de manipular. En cuanto a los niveles de mantenimiento, se entiende por tales a los conjuntos de acciones del servicio técnico a llevar a cabo en un nivel de interpretación especificado. Ahora llegamos a los 5 minutos.